Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir haciendo todo un recorrido por la oposición política en el país. Vamos a escuchar ahora el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la pueden consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Edgar, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Te deseo una excelente semana y aprovecho para enviar un saludo al público que nos escucha. Jorge, la semana pasada fue en los hechos la peor semana para la oposición política al régimen de la 4T. Y no me refiero a los intentos y chicanadas jurídicas que pretendieron hacer para boicotear la representación plurinominal de Morena en el Congreso, ni al intento fallido para obligar al Tribunal Electoral de la Federación a integrar o incorporar a los miembros que hacen falta. No, esas acciones políticas disfrazadas de jurídicas simplemente fracasaron. Me refiero a por lo menos 4 eventos que marcaron no solo la derrota política de la oposición, sino su derrota ideológica y estratégica. 1. Pudimos presenciar en redes sociales el enorme diferendo político entre el calderonismo, Javier Lozano, y el krilismo, Marco Cortés, por llegar a determinar las causas de la derrota política del PAN el pasado 2 de junio. Y en la declarada batalla por la dirigencia del PAN se colocarán por lo menos 3 líneas ideológicas a esa dirigencia. A. El pragmatismo político-ideológico ligado a las empresas transnacionales, españolas principalmente, que defienden a capa y espada a los calderonistas. B. El principismo democrático conservador, defensor de la democracia liberal y los valores tradicionales como la familia, la propiedad privada y la meritocracia bien educada, que ahora representa Marco Cortés y Santiago Krill. Y C. La línea reformista de centro-derecha, que ven al partido metido en un embrollo ideológico y estratégico al ser incapaz de ciudadanizarse y acercarse declarada y activamente a las visiones distribucionistas de la izquierda, pero sin romper con la democracia liberal, y estos están encabezados principalmente por el senador Damián Cepeda. Las peleas en foros, reuniones y redes de estas visiones solo dejan claro que la disputa es por tomar las riendas del partido y la organización de la militancia decepcionada y derrotada en la elección federal. Se dieron con todo y por lo visto no hay punto de acuerdo, no hay consensos, la dirigencia del PAN seguirá estando en manos de Marco Cortés y su camarilla. 2. Por el lado del PRI la cosa no mejora, Jorge. Su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, convocó con toda premura, cuando los nuevos legisladores aún no toman posesión, a una Asamblea Nacional para reformar los estatutos e incluir la posibilidad de que la dirigencia actual del PRI se pueda perpetuar en el poder hasta en 3 ocasiones consecutivas. Por estas maniobras, alrededor del PRI, figuras nacionales de ese partido como Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Dulce María Sauri se declararon prácticamente en rebeldía y cuestionaron el perfil reeleccionista del nuevo PRI que encabezaría nada más y nada menos que el mismísimo Alito Moreno. Reeleccionistas contra antireeleccionistas en el PRI. Nuevamente, Jorge, lo que podemos observar es que no hay autocrítica, no hay un balance de la elección y su derrota, no hay un ejercicio de mejora de las condiciones de organización de ese partido, ni de su programa, ni de sus principios. Lo que hay es una burda y simple lucha por el control político de esa organización. La derrota anunciada de los antirreeleccionistas está más que cantada. 3. Jorge, Xóchitl Gálvez, a quien nadie le ha dicho que perdió la elección, nadie le ha dicho que los partidos de su alianza se burlaron de ella, nadie le ha dicho que todos la engañaron y ella se dejó engañar, nadie le ha dicho que su campaña solo sirvió para que Latinus, Azucena Uresti, Anabel Hernández, Massip Kohler y otros anexos se empacaran millones de pesos de su campaña, y nadie le ha dicho que saliendo del Senado regresará a vender gelatinas. Impugnó la elección presidencial, mandó miles de links donde se demuestra, entre comillas, la intromisión presidencial y una copia del libro de Anabel Hernández para probar que sí hay un narcopresidente y una narcopresidenta electa. Se impugnó por oficio, se citó a los magistrados, se citó a la denunciante y simplemente Jorge no llegó. Les dejó la papelería
y nunca llegó a la comparecencia. ¡Qué barbaridad, Jorge! 4. Y para terminar la semana, por el lado del extinto PRD, sus cuadros más conspicuos, Jorge Álvarez de Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo, convocaron a la sociedad civil y a lo que ellos llaman la marea rosa, a una reunión nacional el sábado pasado en la Ciudad de México, a la que solo asistieron pues no más de 1,500 personas y donde se repitieron, Jorge, las mismas consignas. Las mismas frases hechas, las mismas acusaciones al obradorismo y sobre todo la misma línea política ideológica que los hizo fracasar. En el país todo está mal hecho. Hubo una elección de Estado y vamos directo hacia una dictadura. Jorge, la oposición no sabe qué hacer. Titulé un macroscopio de hace unas semanas haciendo alusión a que la oposición ni las placas del Tórton que la había arrollado pudieron retener. Y en efecto, la oposición, Jorge, está mal y de malas. La semana pasada y todo el mes, llevan todo el mes, digamos, parados en esa condición. No quieren reconocer su fracaso, porque tienen que reconocer que la fuerza arrolladora de la 4T no empezó en el 2018. Tienen que reconocer que esos partidos y esos líderes políticos fueron los puntales para la extracción más abyecta que se tenga memoria en el país se haya podido realizar. Esos partidos convalidaron la corrupción, el crimen, la deforestación, la venta de los recursos energéticos, la venta de la Comisión Federal de Electricidad, la sumisión de Pemex, la congelación del salario, la destrucción del sistema de salud y el de educación y el control del narcotráfico en el país. Jorge, de seguir así, tendrán 4T otros 3 sexenios más. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la pueden consultar en nuestro portal nbnoticias.mx.